Bienvenidos a Frutos de Fe. Esperamos que el mensaje que está por escuchar sea de bendición para su vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Benjamín Olivera y me da muchísimo gusto darte la bienvenida a Frutos de Fe. Aprovechando que estamos en el primer mes del año, vamos a traer un mensaje con respecto a nuestra identidad. Seguramente cuando estás por realizar alguna actividad o vas a realizar algún trabajo o vas a hacer alguna inversión, defines cuáles son todos tus recursos, cuáles son tus aptitudes, tus capacidades, defines todo lo que tienes en tus manos para poder llevarlo a cabo, para poder llevar a cabo esa inversión, esa tarea, ese proyecto, cualquier cosa que tú estés por realizar, seguramente haces primero un análisis de lo que tienes y después lo vas a poder realizar. Vamos a estar compartiendo en estas próximas semanas el libro de Efesios. Y este libro de Efesios nos da la identidad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Permíteme iniciar con esto y déjame decirte que es Pablo, el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a las personas en Éfeso. Pablo es aquel que había perseguido por muchos años a los cristianos y en un momento tiene un encuentro con Jesús y Jesús transforma su vida. Después, él se transforma en un predicador del Evangelio. Pablo escribe a las personas en Éfeso y esta ciudad era muy importante porque era una ciudad romana en donde las personas adoraban a muchos dioses. Era una ciudad politeísta. Adoraban a muchos dioses. Pablo había ido a esa ciudad y dentro de esos dioses que estas personas adoraban a un Dios desconocido. Y Pablo les dice, ¿saben? Ese Dios desconocido es del cual yo tengo que hablarles. Pablo predica en esta ciudad de Éfeso y después se retira. Años después escribe esta carta que es maravillosa. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos bendiciones terrenales. Por supuesto que las tenemos. Tenemos un techo, tenemos un alimento que llevarnos a la boca, tenemos una ropa que vestir. Esas son bendiciones terrenales, pero estas bendiciones terrenales van a pasar. Sin embargo, las más importantes son las bendiciones celestiales con las que Dios ha bendecido y bendecirá tu vida y la mía. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, que nos concedió en su amado, o sea, en Cristo. Cuando Pablo está hablando de la predestinación, permíteme ponerte un ejemplo. Es como si tú formaras una empresa, de lo que tú quieras, pero vas a establecer todos los beneficios para tus empleados, prestaciones económicas, seguridad social, todos los tipos de cuidados para tus empleados. Y un buen día vas y en la calle colocas un anuncio que dice, estamos contratando. Cualquier persona que venga a pedirte empleo, tú la vas a poder contratar. Esa persona va a empezar a gozar de esos beneficios que tú previamente ya habías establecido para tus trabajadores. Entonces, ¿qué significa? ¿Que solo algunos están gozando de eso? No, significa que cualquiera que venga va a poder gozar de esos beneficios que tú previamente ya habías establecido. Entonces, esto es la predestinación, que Dios había dado bendiciones previas a todo aquel que en él cree, como dice Juan 3:16.
Vamos con el versículo número 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Sabes? Estas son parte también de las bendiciones espirituales que tenemos. Dios nos ha dado a todos la capacidad de entender y nos da sabiduría cuando la pedimos. Por eso es que nos dice que somos bendecidos con sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Recuerdas que te ponía el ejemplo de esa empresa en donde tú habías establecido beneficios previos para tus empleados? Justamente es esto. Pablo está diciendo que Dios estableció, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Si en algún momento tú te has preguntado cuál es el propósito de tu vida, como yo me lo pregunté, hoy puedo responder que ese propósito es que tú y yo seamos para alabanza de la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Que tú y yo con nuestra vida adoremos al Señor. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Si nos damos cuenta, Pablo inicia hablando de Dios Padre. Dice que Él es el Padre. Después habla de Jesús, de Cristo, el Hijo. Y ahora está hablando del Espíritu Santo. Entonces, está hablando de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Pero dice esto: marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. La tinta de un plumón indeleble puede removerse con un líquido solvente. Incluso la tecnología ha permitido que ciertos tatuajes puedan ser borrados. Pero ¿sabes? Hay una marca maravillosa que jamás será borrada. Y ese es el sello del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Una vez más, tú y yo somos un pueblo que Dios adquirió a través de la muerte de su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos alabar su nombre. Unos versículos anteriores decía que nuestros pecados habían sido lavados por nuestra fe en Cristo. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran para todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. ¿Sabes? Este es el propósito de Dios, que tú y yo podamos relacionarnos con Él, que tú y yo podamos conocerlo mejor. Él se va a revelar a tu vida y a la mía. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan
a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Tú y yo, si hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces todo esto tiene sentido. Todo esto es a lo que Dios nos ha llamado, a gozar de todas esas bendiciones espirituales, a gozar de su revelación cuando creemos en Jesús. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¡Qué bendición! Es que tú y yo podemos iniciar este año sabiendo quiénes somos, sabiendo que somos herederos, que somos bendecidos, que Dios se revela a nosotros, que nuestros pecados ya han sido perdonados. Así que con plena seguridad puedo decirte que puedes venir a la Escritura a identificar cuál es nuestra identidad, cuál es tu identidad. Y puedes reconocerla en las palabras que Dios inspiró a Pablo para decir que somos sus hijos, que somos herederos de sus riquezas en gloria. Yo te animo a que puedas hacer un análisis, a que puedas tener una visión periférica del año que tienes por delante, pero que sobre todo puedas tener una base sólida de quién eres y de tu identidad en Cristo Jesús. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Dios te bendice.